Miren acá la primera muestra, ¿no? ¿Esta es tu primera muestra, Miguel? ¿Esta? Sí. Esta, ¿no es cierto? Y miren, por ejemplo, ya la segunda la vemos un poquito más pálida, por así decirlo, ¿no? Con menor intensidad del color, ¿no? Entonces, acá vamos a poder entender, o sea, ¿a qué se debe eso, no? Que salga más concentrada, más amarillenta o más diluida. Entonces, en realidad depende mucho de la osmolaridad. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser la osmolaridad? ¿Recuerda? ¿Qué era osmolaridad? La concentración de solutos. Concentración de solutos. ¿En dónde? Una solución. En una solución, ¿sí? Recuerden que la unidad de medida de esta osmolaridad era osmoles por litro o miliosmoles por litro, ¿sí? Es decir, esta osmolaridad o miliosmoles hace referencia a osmoles, moles, moléculas, es decir, a la concentración de estos solutos, concentración de partículas, concentración de moléculas. Mientras que los litros hacen referencia a una solución, ¿sí? ¿Cuánto vendría a ser la osmolaridad de la sangre? 300. 300 miliomoles por litro. Pero recuerden que iban entre valores, ¿sí? O sea, no sé, 280 hasta 310, el caso del humal. Entonces, por encima de 310 estamos hablando de hiperosmótico. Por debajo de 280 hipoosmótico. Para esta osmolaridad de la sangre, ¿de qué depende? O sea, ¿cómo es que llegaba a esos 300 milimoles? Mira, la definición de osmolaridad es la concentración de soluto, ¿no es cierto?, en una solución. Entonces, 300 milimoles, o sea, para que llegue a esa osmolaridad, ¿de qué va a depender? ¿De los solutos? De los solutos, de la cantidad de solutos. ¿Qué solutos tenemos en la sangre? ¿Qué moléculas? Sodio. ¿Qué más? Potasio. Potasio. ¿Qué más? Cloro. Cloro. ¿Qué más? Glucosa. Agua, me dicen por ahí. Agua sería la solución, ¿no es cierto? Ya. En solutos, ¿qué más tenemos? Calcio. ¿Qué más? Potasio. Potasio, ya tenemos. ¿Qué más? Bicarbonato, glucosa, ya tenemos urea, ok. Dentro de toda esta lista de los solutos, no de la solución, sino de los solutos, ¿cuáles serían los determinantes de la osmolaridad? Es decir, que se aumentan un poquito fisiológicamente y ya me está aumentando la osmolaridad. Sodio, Potasio. ¿qué más? Claro. El cloro porque está como que siempre pegado al sodio, ¿y qué más? ¿Qué es lo que a ti te da sed? Que tú comes y te da sed. La glucosa. ¿Ah? Glucosa. Glucosa, o sea, azúcar, ¿no es cierto? Glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahorita que les he preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te da sed? Si yo como algo muy salado o algo muy dulce, ¿sí o no? Te va a dar sed. Me quiere decir que este aumento de osmolaridad tiene que ver con el centro de la sed también. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, mira, si yo como chifles, tu octógono, alto en sodio, te va a dar sed, ¿no es cierto? Aumenta la osmolaridad. Si yo como un sublime, tu octógono, alto en azúcar, va a aumentar la osmolaridad y te va a dar sed. Es decir, si yo aumento la concentración de solutos, aumenta sí o no la osmolaridad. ¿Ya? ¿De qué otra manera podría aumentar la osmolaridad? ¿Qué es lo que tendría que pasar con mi solución para que aumente la osmolaridad? Que disminuya. Si hay una disminución de la solución, también aumenta la osmolaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué he visto? Si aumenta mi sodio, aumenta la glucosa, aumenta la osmolaridad, ¿no? Si yo como algo salado, dulce. Okay. ¿Cómo entonces disminuiría mi volumen de agua? Fisiológicamente, ¿cómo tú disminuirías tu volumen de agua? ¿Qué harías? ¿Cómo pierdes agua? Naturalmente, fisiológicamente. Por sudor, ¿no es cierto? Si hago ejercicio, entonces me voy a deshidratar y voy a aumentar la osmolaridad.
Si hago una restricción hídrica como lo ha hecho Miguel, entonces también me voy a deshidratar, va a aumentar esa osmolaridad, ¿no? Esas son situaciones entonces fisiológicas. Pero situaciones patológicas, por ejemplo, ¿qué enfermedad te aumenta la glucosa? Diabetes mellitus. Si hay una diabetes mellitus, entonces te va a aumentar la glucosa, va a aumentar la osmolaridad y va a aumentar la sed. Es por eso que los pacientes con diabetes mellitus tienen polidipsia, aumenta el consumo de agua. ¿Ya? Luego, ¿en qué patología aumenta la concentración de sodio? ¿Dónde? ¿En qué patología? No tengas miedo, responde. Todos los salones me han respondido. ¿Qué patología aumentaría el sodio? En una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Aumenta el sodio, hay una retención del sodio, entonces, por eso que también estos pacientes yo voy a ver que tienen polidipsia, aumenta el consumo de agua, ¿sí? Y por ejemplo, ¿en qué patologías o qué signos estarían asociados a una deshidratación, disminución del líquido? ¿Qué te conlleva una deshidratación patológica? Anemia. ¿Ah? Anemia. Anemia, no, por ahí no. Otro. ¿Ah? Aumento de temperatura. Si es perro gato, no. Ya, una insuficiencia renal. ¿Qué otro? ¿Cómo te deshidratas, por ejemplo, en tu casa? Una patología en tu casa. Incontinencia. ¿Ah? Incontinencia. Incontinencia, ¿no? ¿Cómo? Vómitos, diarreas, ¿es cierto? Que por ahí algo te cayó mal, estás con diarreas, vómitos, te deshidratas. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos eso. Luego, una vez de que ha aumentado esta osmolaridad, ya tenemos distintas causas. Miren, por ejemplo, ahí tenemos la osmolaridad de perro, la P de perro, P de gato, ¿sí? Tenemos distintas causas de aumento de la osmolaridad, tenemos todo esto. Muy bien. Luego, cuando aumenta la osmolaridad, entonces vamos a tener unas células que van a sensar este aumento de la osmolaridad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, te hago una analogía. Si para detectar los cambios de temperatura se llaman termorreceptores, para detectar los cambios de osmolaridad, ¿cómo se llamarán? Osmorreceptores. Correcto. Esos osmorreceptores nosotros los vamos a encontrar a nivel del hipotálamo. ¿Ya? Esto es el hipotálamo, todo esto es el hipotálamo. Y mira, a nivel del hipotálamo vamos a tener como que dos grupos de osmorreceptores, ¿sí? Tenemos este primer grupo que está constituido de esos osmorreceptores que al fin y al cabo son neuronas. Lo encontramos en el OVLT. ¿Ya? ¿Qué significa OVLT? Es órgano vascular de la lámina terminal. Órgano vascular de la lámina terminal. Y luego tenemos otro grupo de osmorreceptores que los vamos a encontrar acá, a nivel de los núcleos. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Vamos a tener entonces dos grupos de osmorreceptores. ¿Cuáles son los que se van a estimular? En realidad los dos se pueden estimular. Por ejemplo, puede ser que se estimule el OVLT. Y el OVLT, mira, sigue su piecito, su axón, va a estimular a nivel de los núcleos. Como también puede ser que los núcleos se estimulen directamente. ¿Cuál de las dos vías ocurre? En realidad las dos generan un sinergismo. Ya una vez que el OVLT se está estimulando, estimula los núcleos, pero los núcleos también se van a estar estimulando por el aumento de la osmolaridad. Entonces, estos osmorreceptores son quimiomecanorreceptores. Quimiomecanorreceptores.
¿Por qué? Quimio, o sea, viene la palabra químico, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen estos osmorreceptores es sensar el aumento de la osmolaridad. Una vez que hay un aumento de la osmolaridad, estos se van a activar, se van a despolarizar, generan un potencial de acción. ¿Por qué mecano? Viene la parte mecánica. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos osmorreceptores empiezan a encogerse. Se encogen. ¿Por qué se encogen? Porque se deshidratan. ¿Por qué se deshidratan? Porque recuerden, ¿se acuerdan cuando hicimos la práctica de glóbulos rojos con distintas soluciones? Una de ellas eran soluciones hiperosmóticas. En las soluciones hiperosmóticas el agua sale de la célula. ¿Y qué pasaba con el glóbulo rojo? Se encogía, disminuía su volumen. Lo mismo va a ocurrir con estos osmorreceptores. Se encogen. Entonces también al encogerse, al perder líquido, también se activan y generan su potencial de acción. Mira, por ejemplo acá tenemos, si estos osmorreceptores se encuentran en una solución isotónica, miren, va a haber liberación de una hormona, ¿ya? Que se llama vasopresina o ADH. Te adelanto, mira, esa ADH se produce a nivel de los núcleos, supraóptico y paraventricular. O sea, las mismas osmorreceptores, estas neuronas osmorreceptores de los núcleos producen ADH, sintetizan ADH, no del OVLT, sino de los núcleos, supraóptico y paraventricular. ¿Ya? Te doy otro dato. Estas células o estos osmorreceptores a nivel de los núcleos se llaman células magnocelulares o neuronas magnocelulares. Son grandes, pero son magnocelulares y son las que van a sintetizar el ADH. Por eso que acá vemos, ¿no? Cuando estamos frente a una solución isotónica, va a haber liberación de ADH, algo basal. Pero cuando estamos frente a una solución hiperosmótica, mira, constantemente está liberando ADH. Pero cuando está frente a una solución hipoosmótica o hipotónica, miren, disminuye la liberación de ADH. Acá, en este gráfico, también lo que se puede ver es que estas células magnocelulares, miren, su soma se encuentra a nivel del hipotálamo, pero su terminal axónico se encuentra a nivel de la neurohipófisis, ¿sí? La pituitaria posterior sería la neurohipófisis, ¿ya? En histo les decían que había, o la hipófisis, ¿en qué parte se dividía? En adenhipófisis y neurohipófisis, ¿sí? La adenhipófisis, ¿de qué se encarga? ¿Qué le dijeron en esto? Adeno significa glándula, ¿no? Adenoma, un tumor de la glándula. ¿Ya? Adenocarcinoma también es un tumor maligno de glándula. Entonces, adeno, prefijo adeno significa glándula. Y las glándulas, la mayoría sintetizan hormonas. Entonces, la adenohipófisis va a sintetizar hormonas. La neurohipófisis no tiene esa capacidad porque solo tiene tejido nervioso, no tiene tejido glandular. Entonces, no produce, no sintetiza hormonas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta célula, la magnocelular, sintetiza en su soma, porque obviamente a ese nivel tiene las organelas para sintetizar, para producir el ADH. Luego el ADH va a viajar en forma de vesícula por todo el axón y va a quedar acá en la neurohipófisis donde está el terminal axónico y va a quedar almacenada en su terminal axónico como si fuese un neurotransmisor, una acetilcolina, un glutamato, se queda ahí almacenado. ¿Ya? ¿Hasta qué punto? Hasta que esta célula magnocelular detecte un aumento de la osmolaridad para poder liberar el ADH. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a ocurrir. Y mira, acá en esta imagen también vemos de que el OVLT, mira, estimula la sed, estimula el centro de la célula. Eso también hace el OVLT. Por acá tenemos lo mismo. Y mira, por acá esta fibra preganglionar, que dice acá, corresponde al OVLT. Mira, el OVLT lo que hace es liberar acetilcolina. ¿Sí? Libera acetilcolina.
El acetilcolina es un neurotransmisor excitador, inhibidor, por ejemplo a nivel del sistema nervioso central. Es excitador, ¿sí? Entonces quiere decir que luego esta neurona, que mira, es una neurona del núcleo supraóptico, o sea, es una magnocelular, esta neurona va a tener ¿qué tipo de receptor para la acetilcolina? Nicotínico, ¿cierto? Nicotínico, va a tener nicotínico, o sea, ionotrópico, y la acetilcolina se une a este receptor y permite la entrada de sodio. Y si hay entrada de sodio, se va a generar despolarización. Llega a su umbral y genera potencial de acción, ¿cierto? Entonces, mira acá, tenemos que se ha producido la vasopresina. Esta vasopresina junto a un péptido que se llama neuroficina, van a ser como que encapsulados dentro de vesículas. Y luego estas vesículas se van a mover a través de todo el axón y van a llegar a nivel de terminal axónico, donde se van a almacenar en forma de estas vesículas. O sea, quedan como tal, ¿no? Como vesículas y quedan esperando ahí. ¿Qué esperan? Hasta que haya un potencial de acción. Una vez que haya este potencial de acción, en el terminal axónico se aperturan los canales de calcio. ¿Recuerdas de eso? Se abre los canales de calcio, ingresa el calcio y el calcio lo que iba a hacer era cortar como que las proteínas de anclaje, ¿no es cierto? La sinaptoglebina, todo eso, y permite la salida del ADH, ¿ya? Como si fuese un neurotransmisor. Eso es lo que ocurre. Luego, por acá en esta imagen, miren, tenemos algunas proteínas que van a promover que haya un mejor o que se encoja mejor la célula, ¿sí? O sea, básicamente eso, que se llaman TRPV1, están codificadas con ese gen. Luego, por acá, mira, tenemos que, ¿ya tienes ganas de orinar? O sea, yo debo ir. Ah, ya. Mira, acá dice altas concentraciones de sodio. Por acá también altas concentraciones de sodio. Y esas altas concentraciones de sodio estimulan al OVLT, estimulan a este órgano que se llama órgano subcornical. El órgano subcornical, ahí nosotros lo vamos a encontrar el centro de la sed, ¿ya? Que es como que está al costado del hipotálamo. No está directamente dentro del hipotálamo, está como que al costado del hipotálamo. Centro de la sed. ¿Sí? Entonces el centro de la sed puede ser estimulado directamente por las altas concentraciones de sodio, pero también puede ser estimulado, ¿recuerdas acá? Mira, por el OVLT, estimulaba el centro de la sed. ¿Sí? Tenemos esas dos vías. O se estimula directamente por las altas concentraciones de la polaridad o por el OVLT. Se potencia, digamos. Entonces al final todo estimula a nivel del núcleo o de los núcleos paraventricular y supraóptico. Lo que también podemos observar acá, mira, es que el OVLT también libera glutamato. Acá en este caso liberaba acetilcolina. Entonces puede liberar cualquiera de los dos. La cosa es que libera neurotransmisor excitador. Luego, por acá, mira, acá dice disminución de volumen de sangre. Y esa disminución de volumen de sangre promueve a que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos acá angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que hace es estimular a nivel de la célula magnocelular para que haya mayor cantidad de vasopresina o ADH. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que va a hacer el ADH o la vasopresina? Que es lo mismo, ¿ah? Por si acaso. Vasopresina, ¿qué te suena? ¿Cuál será su función? Va a contraer. Va a generar contracción de los vasos sanguíneos, o sea, vasoconstricción, ¿sí? Y ADH, hormona antidiurética, ¿qué hará? Evita la salida de líquido. Evita la salida de líquido, o sea, la excreción de la orina, evita la diuresis, ¿sí? ¿Qué es la diuresis? Por ejemplo, cuando dice el café es diurético, el agua en vino es diurética, Estimula la orina. que haya, promueve a la excreción de orina, ¿sí? Esa es diuresis. Entonces, antidiurético quiere decir que evita justamente esa excreción de orina. Muy bien, entonces, cuando... El gas es el que retiene
Claro, retiene agua. Entonces, si yo tengo una hipovolemia, por ejemplo, la disminución del volumen de sangre por una hemorragia, tengo la hipovolemia, se activa todo ese sistema de renina-angiotensina-aldosterona y va a promover a que haya mayor liberación de ADH o vasopresina, que es lo mismo. Entonces, al final la vasopresina va a generar vasoconstricción, porque obviamente por una hipovolemia me estaría generando una hipotensión. Entonces, la vasoconstricción es para tratar de aumentar la presión arterial. Y por otro lado, el ADH o vasopresina retiene también agua a nivel renal, evita de que estemos eliminando líquido. Entonces, esa agua que está retenida va hacia la sangre para tratar de aumentar volumen en sangre. ¿Ya? Entonces, no solo, digamos, el ADH va a salir cuando tengamos un aumento de la osmolaridad, también cuando hay una disminución de volumen de sangre. Bien, entonces al final tenemos de que tenemos que se aumenta la osmolaridad, se activan los hormonoreceptores y esto va a conllevar a que haya una liberación de ADH. El caso, el ADH, recordemos de que estas células magnocelulares, su terminal axónico se encuentra a nivel de la neurohipófisis. Por lo tanto, el ADH se va a liberar a nivel de la neurohipófisis. ¿Dónde se produce el ADH? ¿En qué órgano? ¿Dónde se sintetiza? A nivel del hipotálamo. ¿Dónde se libera el ADH? Neurohipófisis. En la neurohipófisis. Por ejemplo, acá, ¿observan algún tipo de diferencia entre las muestras de... Sí. ¿Qué diferencia? El color. La concentración, el color. La coloración, ¿sí? La coloración, por ejemplo, acá en el número 1 veo una coloración como que más amarillenta, ¿no es cierto? Y ya, una coloración más amarillenta y poco a poco veo que se va haciendo un poquito más transparente, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros vamos o deberíamos de ver en las muestras de orina y ya se está viendo, ¿sí? Ya se está viendo, o sea, primero teníamos una coloración más intensa, de ahí un poquito ya más suave, ¿no? Y ahora ya casi transparente. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con la siguiente muestra que faltaría. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el ADH? El ADH se libera por la neurohipófisis que entra en contacto con la sangre, ¿cierto? Entonces, el ADH está viajando por la sangre. El ADH tiene efecto a nivel renal y tiene efecto a nivel de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos genera vasoconstricción a través de los receptores B1, o sea, la B chica, ¿ya? B1. Y a nivel de los riñones tenemos la B2. Entonces mira por acá, tengo acá, receptor, o acá arriba, ¿no? Receptor B2. ¿Sí? Esta membrana es la membrana vasolateral y esta membrana de acá es la membrana apical. ¿Ya? La membrana apical, por si acaso, esta célula la encontramos en el túbulo colector. Entonces, esta membrana apical, por acá, esta es la luz del túbulo, o sea, por ahí está pasando el fluido tubular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá yo tengo vaso sanguíneo, ¿sí? Y por acá viene la vasopresina, la ADH. ¿Ya? Viene por acá y miren, entra en contacto con su receptor B2. Y este receptor B2 dice que me va a dar AMP cíclico, proteína quinasa A. Por lo tanto, ¿qué tipo de proteína G será? Dice AMP cíclico, proteína quinasa A, adenilciclasa, GS.
¿sí? Entonces sería una proteína G, S, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros queremos esta proteína quinasa A? ¿Qué hacían las quinasas? Estimulaban los canales de calcio. Fosforilan, ¿sí? Fosforilan. No solo canales de calcio, fosforilan nada más. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren, tenemos acá unas estructuras que se llaman acuaporinas. ¿Qué hacen las acuaporinas? Son los como canales del agua. Canales para el agua, o sea, para el transporte del agua, ¿ya? Entonces, estas acuaporinas, por ejemplo, normalmente están expuestas en el túbulo contornado proximal, en el asa de Henle, donde se reabsorbe el agua. Pero a nivel del túbulo colector, las acuaporinas están internalizadas. Entonces, ¿qué es lo que hace la proteína quinasa? Empieza a fosforilar a estas acuaporinas. ¿Para qué? Para que, miren, se empiecen a movilizar, se moviliza y se expone a nivel de la membrana apical. ¿Ya? Entonces, cuando se colocan en la membrana apical, el agua que pasa por la luz del túbulo empieza a ser reabsorbido. La reabsorción es de que el agua viaja de la luz del túbulo hacia la sangre. Esa es la reabsorción del agua. Entonces, por ejemplo, acá tengo la nefrona. ¿La nefrona qué partes o qué estructuras va a tener? Tiene glomérulo, ¿qué más tiene? Una cápsula de Bowman. Ya, es todo eso, el glomérulo, okay, todo el corpúsculo renal, ya, ¿qué más? El túbulo contorneado proximal. Túbulo Contorneado proximal, distal, ascendente y túbulo colector. Ya. Ok, entonces, ¿el glomérulo de qué se encarga? ¿Cuál es su función? Filtrar, ¿no? Filtrar la sangre. Ok, entonces, la sangre, claro, tiene una osmolaridad de 300. ¿Sí? Entonces, va a llegar a una osmolaridad de 300 a nivel túbulo contorneado proximal. Luego, en el túbulo contorneado proximal, ¿cuál es su función? ¿Qué ocurre? Acá dice, tengo flechas rojas y flechas negras. Las flechas negras corresponden al agua, las flechas rojas corresponden a solutos. Por lo tanto, tengo 3 flechas negras, 3 flechas rojas, es decir, se está reabsorbiendo la misma cantidad de soluto, misma cantidad de agua. Por eso que al final el túbulo contorneado proximal se mantiene en una osmolaridad de 300, igual. Entró con 300, salió con 300. En el asa de Henle descendente, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la movilidad. Pero guíate, mira, acá tiene flechas negras. ¿Qué es lo que ocurre? Solo hay reabsorción de agua. Por lo tanto, si yo le quito agua a esos 300, a esa osmolaridad, yo bajo la solución, ¿qué pasará con esa osmolaridad? Va a aumentar, es por eso que mira, va a aumentar 350, 400, hasta 1200. Luego, en el asa de Henle ascendente, ¿qué es lo que ocurre? Reabsorción de los solutos. ¿Sí? Entonces, si a esto yo le quito solutos, ¿qué es lo que pasará con la osmolaridad? Va a bajar. Por eso que al final, cuando va a entrar en el túbulo contorneado distal, tengo una osmolaridad menor. Y en el túbulo contorneado distal, mira, dice, reabsorbe 2 flechas de agua, reabsorbe 1 de soluto. Entonces, eso va a hacer que a las finales, al túbulo colector llegue con una osmolaridad de 300. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver la diferencia. En el túbulo colector. Entonces, supongamos que yo hice una restricción hídrica. Mi osmolaridad sanguínea va a estar ahorita, supongamos, en 380. ¿Sí? La osmolaridad a nivel de mi túbulo colector está en 300. Ok. Entonces, como está en 380, la actividad de mi ADH, vamos a ponerlo en flechitas. Tiene una actividad de 4 flechitas. Mi ADH va a ir a nivel del túbulo colector y esto va a ocasionar que se genere 5 flechitas de reabsorción de agua.
¿ya? Y una flechita de agua la va a excretar. Entonces, al final de mi túbulo colector se está produciendo ya la orina, eso es lo que ya vamos a eliminar, ¿sí? Porque el túbulo colector se conecta con la pelvis renal, donde ya se elimina, ¿ok? Entonces, la pregunta acá es, ¿cuánto de osmolaridad tendré en mi orina? ¿Tendré más de 300, menos 300, igual a 300? Más de 300, correcto. Como le estoy quitando tanta agua, o sea, estoy reteniendo tanta agua por la actividad de la ADH, vamos a ponerle 1200, ¿ya? De osmolaridad en mi orina. Ok. Luego de eso, yo empiezo a tomar agua. Tomo mucha agua. Entonces, mi osmolaridad sanguínea ya va a estar 380, va a estar 350. ¿Ya? 350. Esto va a hacer que mi ADH todavía siga aumentada, pero ya no tanto como en este primer caso. Entonces vamos a ponerle unas 3 flechitas de ADH. Y en la reabsorción de agua ya no van a ser 5 flechas, van a ser 4 flechas y 2 flechas se eliminan. Entonces la pregunta es también, ¿cuándo osmolaridad será? Primero, ¿será más de 300, menos de 300, igual a 300? Más de 300. ¿Será igual a 1200, menos de 1200? Menos de 1200. O sea, va a ser menos de 1200, pero más de 300. Vamos a ponerle 800. ¿Ya? De ahí. Seguimos tomando agua. Entonces, la osmolaridad de mi sangre ya no va a ser 350, ahora va a ser 290. Que ya está normal, no está dentro de los valores normales. Por lo tanto, el ADH... vamos a poner que tiene solo una flechita. Entonces, acá el agua van a ser 2 flechitas de agua. ¿Sí? ¿Cuánto será la osmolaridad de mi orina? ¿Será igual a 300, menor a 300, mayor a 300? Mayor a 300, ok. Mayor a 300. ¿Será igual a 800, menor a 800? Menor a 800, ok, entonces bastante cercano a esos 300, vamos a ponerle 320, ¿ya? Pero sigo tomando agua, entonces mi osmolaridad de la sangre ya va a estar ahora en 260, vamos a poner. Entonces acá ya no hay actividad de ADH, acá ya no hay reabsorción de agua, ahora todo se está excretando. Por lo tanto, ¿cuánto será la osmolaridad de mi orina? Más de 300, menos de 300, igual a 300, menos de 300. Vamos a ponerle 250. Entonces, al final lo que nosotros tenemos es de que estas osmolaridades de las orinas lo vamos a relacionar mucho con las características, o sea, la coloración de la orina. Es decir, una orina más concentrada, más amarillenta, va a tener una mayor osmolaridad, porque hay mayor acción del ADH. Y a medida que vaya disminuyendo la actividad del ADH, va a ir como que haciéndose un poco más transparente o diluyéndose esa orina, ¿sí? Cuando hay mayor osmolaridad, quiere decir que mi orina está más concentrada. ¿Cómo es eso? Las moléculas que se eliminan a través de la orina van a estar más pegadas, más juntas. Pero a medida de que se va diluyendo la orina, porque tiene mayor volumen de agua, esas moléculas se van a ir separando. Por eso que va a estar más diluida la orina. Por ejemplo, acá yo tengo osmolaridad urinaria en esto y luego tengo flujo urinario. El flujo urinario vendría a ser el volumen de orina que se va a determinar en un tiempo específico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una osmolaridad urinaria de 4000, o sea, una orina bien concentrada, miren cuánto va a ser mi flujo urinario. 5 mililitros por minuto. Si yo tengo una orina más diluida, por ejemplo acá, 1000, mi flujo urinario va a ser 20 mililitros por minuto. Es decir, si yo tengo este tipo de orina más diluida, yo voy a orinar a cada rato. O sea, probablemente Miguel, después de la clase, va a estar orinando cada rato, ¿ya? O sea, va a tener mayor flujo urinario. Versus esta orina que está más concentrada, el flujo urinario va a ser menor. No voy a estar orinando a cada rato.
Esto se relaciona al débito urinario. ¿Ya? El débito urinario vendría a ser el volumen de orina que se está produciendo en un tiempo determinado. Entonces, el débito urinario, por ejemplo, para perros y gatos va de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Es decir, si yo tengo un perro de 10 kilos, entonces máximo va a producir 20 mililitros por hora. ¿Okay? Si estamos hablando de 24 horas al día, ¿no es cierto? Serían 2 por 24, 48, ¿no? O sea, serían 4 litros 800, ¿ya? Eso sería, como máximo. Entonces, ¿por qué es importante saber acerca del débito urinario? Porque cuando el débito urinario está aumentado, significa que tenemos una poliuria, aumenta ese volumen de orina. Si está disminuido, tenemos una oliguria, y si ya no hay nada, tenemos una anuria. Acá están las causas tanto de poliuria como oliguria o anuria. Mira, en oliguria tenemos deshidratación, falla renal aguda, crónica, obstrucción de vías urinarias. Y en la poliuria tenemos, por ejemplo, una diabetes insípida. La diabetes insípida tenemos dos tipos, la neurogénica y la nefrogénica. Y todo se va en relación a la actividad del ADH. La neurogénica es cuando no se está sintetizando ADH. ¿Dónde se sintetizaba? ¿En qué órgano? Hipotálamo. En el hipotálamo. Entonces algo está fallando a ese nivel. Y la nefrogénica es a nivel renal. Es decir, de repente su receptor B2 no está externalizado, no está funcionando, el túbulo colector está dañado, ¿ya? Entonces, en estos pacientes lo que nosotros vamos a ver es de que va a estar orinando demasiado y se va, digamos, a desesperar por tomar agua, ¿sí? Eso vendría a ser diabetes insípida. Luego, diabetes mellitus. La diabetes mellitus, claro, genera poliuria porque en una diabetes insípida, mellitus aumenta mucho la glucosa, ¿sí? Entonces, esa glucosa normalmente es filtrada. ¿Ya? La glucosa normalmente es filtrada y se debería de reabsorber en un 100% en el túbulo contorneado proximal. Por eso que no es normal, no es fisiológico que nosotros encontremos glucosa en la orina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hay tanta cantidad de glucosa que se está filtrando en estos pacientes, el túbulo contorneado proximal no puede con toda esa glucosa porque tiene un umbral de reabsorción para la glucosa. Entonces, solo reabsorbe hasta un punto y el resto lo va a eliminar, lo va a excretar por la orina. Pero la glucosa es una molécula osmóticamente activa, es decir, que jala agua. Entonces, esa glucosa que se encuentra en el centro del túbulo va a empezar a jalar agua hacia el túbulo, hacia la luz del túbulo. Y la glucosa se va a eliminar junto a esa cantidad de agua, generando que tengamos una orina más voluminosa, ¿no? Generando esta poliuria. Y luego tenemos también insuficiencia renal crónica. Si te has fijado, si eres observador, la insuficiencia renal crónica genera oliguria, anuria, pero también una poliuria. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Que cuando nosotros tenemos una enfermedad renal crónica, obviamente es de tiempo, ¿no? De semanas o de meses, las nefronas, que es la unidad funcional del riñón, empiezan a dañarse, ¿sí? Cuando decimos que ya es crónico, claro, lo basamos en el tiempo, pero también nos basamos en que si aumenta la creatinina, aumenta la urea, o sea, una azotemia, nos está indicando que más o menos el 75% de las nefronas están dañadas. Ya no funciona. Es decir, solo nos quedaría un 25% que son funcionales. Ese 25% que son funcionales tratan de compensar la no actividad que están teniendo las nefronas que dejaron de funcionar. Entonces, ¿cómo hacen esto? Las nefronas sanas empiezan a aumentar de tamaño, generan una hipertrofia para tratar de compensar a las que no están funcionando. Entonces, quiere decir que las sanas van a empezar a trabajar aún más, mucho más, y generan mayor hiperfiltración, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros vamos a ver en un principio poliuria, en un principio de la enfermedad. Pero luego, que va pasando el tiempo, esas nefronas que estaban sanas, que están hipertrofiadas, empiezan a dañarse. Entonces, cuando ya empiezan a dañarse, va a bajar la tasa de filtración y yo lo voy a ver traducido primero en una oliguria y luego ya dejan de funcionar totalmente y va a ser una anuria, ¿sí?
¿sí? Entonces, obviamente ya cuando están en esta etapa, mejor ya es dormirlo, pues, ¿no? Porque ya prácticamente no va a poder eliminar nada de orina. Bien, y por último, chicos, tenemos la densidad urinaria. La densidad urinaria, obviamente es, claro, es la densidad de la orina, que va a depender mucho de la concentración de solutos y el volumen de agua. ¿Qué quiero decir? Cuando yo tengo mucho volumen de agua en orina y las moléculas están más separadas, es decir, una orina más diluida, mi densidad urinaria va a ser baja. Versus cuando mi orina está más concentrada, mi densidad urinaria va a estar más alta. Entonces, esta densidad urinaria, miren, tienen valores para perro, para gato, para humano. Si te das cuenta, el gato tiene una densidad urinaria mayor en comparación al perro y al humano. ¿Por qué creen que su densidad urinaria será mayor? O sea, quiere decir de que excretan poca agua a través de la orina. No, por ahí no es. Los gatos no toman tanta agua. Porque no toman tanta agua. ¿Sí? Entonces, al no tomar tanta agua, no excretan tanta agua o retienen más agua a nivel renal, ¿no es cierto?, para mantener una osmolaridad correcta a nivel sanguíneo. Entonces, una densidad urinaria por debajo de los valores normales se conoce como hipostenuria. Es decir, si yo veo a un perro, le hago su análisis de orina y me sale 1010, estoy con una hipostenuria. Causas de hipostenuria, todos estos: insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, diabetes insípida, hiperadrenocronismo, hipertiroidismo diurético, feoterapia y polidipsia psicogénica. La polidipsia psicogénica es un aumento de la sed, ¿no es cierto?, pero psicológicamente. O sea, si tu perro, tu gato están loquitos, entonces va a aumentar ese consumo de agua, ¿no? Por ansiedad, por estrés puede aumentar, ¿ya? Y luego tenemos la hiperstenuria, que sería lo contrario a la hipostenuria, es decir, que tu densidad urinaria está por encima de los valores normales. Situaciones patológicas puede ser una deshidratación patológica. ¿Por qué digo patológica? Porque también hay situaciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el caso de Miguel, que ha estado tomando un montón de agua, o sea, obligado, obviamente va a presentar hipostenuria, ¿sí? Y también obligados nosotros podemos tener una restricción hídrica, como también lo ha tenido Miguel, y podría ser que su densidad urinaria esté mayor, esté aumentada. Bien, chicos, entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a la explicación? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, he tenido que hablar rápido porque, claro, la exposición nos ha quitado tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es característica de la orina, poner la coloración de cada una de las muestras de orina. Ya se van a acercar todos acá al centro, ya en el centro lo van a hacer todos. De ahí vamos a medir volumen. Si el volumen no es suficiente para medirlo con el beaker, lo pueden traspasar a la probeta para medir un volumen. Luego, tiempo, yo voy a sacar flujo urinario, es volumen entre tiempo, ¿ya? Y ponen acá el dato. Densidad urinaria lo vamos a hacer ahí, ahorita les explico, y pH. Y entonces todos vengan acá al centro. Primero van viendo características, a ver, van apuntando.